Eran alrededor de la 1:45 de la mañana cuando entré en un tramo aislado de la US 60 que atraviesa el interior de Nuevo México. El cielo estaba despejado, sin luna y lo único que iluminaba el camino eran los faros del camión. Ya había pasado por allí decenas de veces, sabía que al lado derecho había una vieja vía férrea en desuso, cubierta de maleza, vías torcidas, casi borradas por el tiempo. Pero esa noche, escuché el sonido. Primero suavemente, luego más claro. El silbido de un tren. Lento, largo, melancólico. Un sonido que parecía más un recuerdo que algo real. Apagué la radio y bajé la ventanilla. Sin viento. Ningún otro sonido. Y el ruido de los rieles crujientes, el sonido metálico de los vagones traqueteando, se hacía cada vez más fuerte. Miré hacia un lado y vi, detrás de la vegetación, una luz amarilla cortando la línea. Venía de lejos, pero constante. Como si realmente viniera un tren. Pero era imposible. Esa línea había estado desactivada durante décadas. Y yo lo sabía. Aún así, me quedé allí, hipnotizado, observando. El sonido se acercaba cada vez más y, con él, una extraña vibración en la cabina, como si el camión estuviera sobre sus propias vías. La luz se hacía más fuerte. Y entonces lo vi. Un tren. Pero no como los que vemos hoy. Era un modelo antiguo, casi de época, con detalles de latón y grandes ventanales. Pero estaba, borroso. Como si no estuviera en sintonía con el mundo. La estructura temblaba, parpadeaba, los contornos no eran firmes. Y lo más extraño, pasó lentamente, sin tocar las vías. Flotaba a centímetros de altura, como si estuviera atrapado entre el tiempo y el espacio. Y detrás de las ventanas, siluetas. Gente parada, mirando hacia adelante, como si supieran exactamente hacia dónde se dirigían. Quería salir del camión. Ve allí. Pero algo me detenía. El sonido se hizo más fuerte, como si el tren pasara por mi cabeza. Y entonces vi algo que me dejó paralizado, en el último vagón, de pie en las escaleras exteriores, un hombre me miraba fijamente. Rostro pálido, ojos hundidos, boca medio abierta como si quisiera gritar. La imagen duró unos segundos y luego todo desapareció. Luz, sonido, tren. Las malas hierbas han vuelto a cubrir las huellas. Y lo único que quedó fue el sabor a óxido en mi boca. Y una huella de mano en el espejo lateral del camión. Continué mi viaje como si hubiera despertado de un trance. Todo a mi alrededor parecía un poco diferente, el asfalto, las farolas, incluso el sonido del motor. Como si el mundo estuviera un poco fuera de lugar, como si hubiera pasado por un espacio entre dos realidades. Intenté ignorarlo. Pero 20 minutos después, me di cuenta de que el tablero del camión había reiniciado el contador de millas del viaje. Como si recién hubiera arrancado el vehículo. La radio también se reinició a una estación sin frecuencia, solo un silbido. Y allí, en medio del silbido, una frase entre voces apagadas, se perdió el tiempo. En los días siguientes investigué todo sobre esa línea ferroviaria. Descubrí que en 1939 un tren de pasajeros descarriló en ese mismo tramo durante una tormenta. El puente cedió. Todos los coches cayeron en un pequeño barranco justo después de la curva. Muchos cuerpos nunca fueron recuperados y el accidente se convirtió en una leyenda local. Los conductores mayores juran que oyen el silbido del tren todas las noches de luna nueva. Dicen que quien ve el tren llega tarde a la hora. Y después de eso, empiezas a olvidar partes del camino. Pedazos de la propia vida. Empecé a darme cuenta de eso. Olvidé los nombres de las gasolineras a las que siempre iba. Entraba en ciudades conocidas y sentía como si fuera la primera vez. Tenía sueños de senderos, silbatos, luces amarillas. Una noche me desperté con las manos cubiertas de grasa y un destornillador en el asiento del pasajero. No recordaba haber tocado nada.
Y luego comencé a recibir fotografías en mi teléfono. Fotografías borrosas de vías, de trenes antiguos, de una ventana con caras pegadas en el cristal. Siempre en el mismo estilo. Y una en particular me dejó paralizado, una imagen tomada desde arriba de mi cabina, con el tren pasando justo al lado. Pero no me detuve allí. Después de eso, comencé a escuchar pasos en el techo de la cabina por la noche. Pasos pesados, como si alguien caminara de un vagón a otro. Y una de esas madrugadas, vi de nuevo aparecer la luz amarilla. Pero esta vez, no iba por buen camino. Estaba en el camino. Venía directamente hacia mí. Lo borré. Cuando me desperté, era de mañana y la camioneta estaba estacionada fuera de la carretera, en punto muerto, con las puertas cerradas desde adentro. En la radio, la misma voz susurró, próxima parada. Desde aquella noche he evitado todas las rutas con pistas en desuso. Pero no sirvió de nada. El tren empezó a aparecer en los reflejos, en las ventanas de los edificios, en el espejo retrovisor e incluso en los charcos de la carretera. A veces la radio vuelve a captar la misma frecuencia y reproduce una vieja grabación de aquella época, con el sonido de los pasajeros subiendo, risas y conversaciones en voz baja. Y luego, de fondo, un fuerte golpe. Torciendo metal. Carcajadas. Como si la tragedia se repitiera siempre en un ciclo y yo me hubiera topado con ella sin intención o por invitación. Fui al pueblo más cercano al accidente y visité el lugar donde terminan los senderos. Todo abandonado. Pero al final de la línea, tallada en una piedra, una placa oxidada. Sin nombre, solo una frase: quienes siguen viendo, deben guiar. No lo entendí en ese momento. Pero desde entonces, siento como si me estuvieran guiando. Como si corriera sobre una línea invisible, volviendo siempre al mismo punto, aún sin saberlo. Y cada vez que las manecillas del reloj marcan la 1:45, el silbato del tren suena de nuevo. Incluso sin senderos. Incluso sin tren. Hoy en día, la luz amarilla aparece incluso durante el día. Débil, pero ahí. Como señal de que algo aún no está terminado. Ya dejé el camión a mitad del viaje solo para intentar escapar de esto. Pero en casa, oigo el silbato que viene desde el final de la calle. Una vez vi huellas de pisadas que corrían por el patio. Y una mañana, el periódico de la ciudad trajo una foto extraña, un rastro profundo en el campo, como si un tren hubiera atravesado el terreno. Sin ferrocarril. Sin explicación. Y en la esquina de la imagen, casi imperceptible, mi silueta. De pie, mirando. Como si ya lo supiera. Así que si un día, en mitad de la noche, oyes un silbido antiguo que viene de donde no hay nada, no te detengas. No sigas la luz. Porque el tren no quiere llevarte a ninguna parte. Él solo quiere seguir adelante. Y a veces, necesitas un nuevo conductor. Alguien que ve. Alguien que recuerda. Y al final, alguien que nos guíe. Estaba cruzando un tramo desierto de la Ruta 90, en el sur de Texas, una mañana en la que el cielo estaba completamente negro. Ni luna ni estrella. Solo la luz del faro atravesando la oscuridad y la voz apagada de la radio haciéndome compañía. Alrededor de las 3, vi un brillo extraño en el arcén de la carretera. Pequeño, parpadeante, como una llama. Al acercarme me di cuenta que eran velas. Montón de iluminados, alineados uno detrás del otro, como un camino estrecho. Al principio pensé que era algún tipo de homenaje, quizá un monumento conmemorativo. Pero ellos continuaron. 100 metros, 200. El camino parecía guiado por ellos. Disminuí la velocidad y me detuve. Dejé la señal de giro encendida y salí de la cabina lentamente. El silencio era pesado, de esos que parecen oprimirte el pecho. Me acerqué a las velas y olí la cera tibia y la tierra húmeda.
Estaban pegados directamente en la tierra al costado del camino, sin viento, sin ninguna explicación de por qué estaban iluminados de esa manera. Lo más extraño, estaban todos perfectamente espaciados, como si alguien los hubiera medido. Miré a mi alrededor y no vi coches, ni casas, ni ninguna señal de presencia humana. Solo oscuridad y ese camino de pequeño fuego. Comencé a seguir las velas. Alejándome del camión, me condujeron por un camino de tierra paralelo a la carretera. Cada paso era una mezcla de miedo y curiosidad. El bosque que me rodeaba parecía cerrarse mientras caminaba. Y entonces lo vi. Un altar. Sencillo, realizado con piedras apiladas, con una tela oscura cubriendo la base y diversas ofrendas, frutas cortadas, muñecos de tela, botellas de vidrio con líquidos turbios. Y, en el centro, varias fotos. La mayoría en blanco y negro, algunos en color. Todo de mí. Pero el detalle que me detuvo, nunca tomé ninguna de esas fotos. Algunas parecían viejas, como cámaras analógicas. Otros fueron recientes. Había una de mí cargando combustible en el paso, otra de mí durmiendo en el asiento del camión, una de mí mirando directamente a la lente con cara de miedo. Esa me dio escalofríos. Porque recuerdo el momento. Recuerdo sentir algo extraño y mirar hacia atrás, a una parada donde no había nadie alrededor. Ahora sabía por qué me había sentido así. Alguien me estaba observando. Registrarse. Y poner eso ahí como parte de algo que no entendí. Comencé a mirar cada detalle del altar. Entre las fotografías había notas escritas a mano en papel amarillento. La letra era temblorosa, casi infantil. Algunas palabras repetidas: proteger, vigilar, repetir. Uno en particular me puso la piel de gallina, decía: no dejes que la llama se apague. A su lado, un encendedor viejo y desgastado. Lo más curioso es que mientras estuve allí no se apagó ni una sola vela. Ni siquiera los que están en camino. Incluso con el rocío cayendo y el aire húmedo, las llamas continuaron ardiendo con fuerza. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo un ritual. Era un tipo de mantenimiento. Como si alguien necesitara mantener esa luz encendida, por mi culpa. Cuando di un paso atrás, una de las velas del camino se apagó. Sin viento, sin tacto. Simplemente, se fue. La llama retrocedió y dejó que la cera fluyera como una lágrima caliente. E inmediatamente sentí que el aire cambiaba. El bosque parecía encogerse a mi alrededor. La oscuridad se hizo más espesa. Como si la oscuridad estuviera viva y te hubieras dado cuenta que yo había alterado el equilibrio. Lo borré por accidente o como reacción instintiva, no lo sé. Pero eso provocó algo. Otra vela se apagó. Y uno más. En secuencia. Uno a uno, como una advertencia. Como un conde. Corrí de nuevo por el sendero, guiado por las pocas llamas que quedaban. Con cada paso, sentía que el suelo temblaba ligeramente, como si algo se moviera debajo de la tierra. Cuando regresé al camión, las últimas velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad lo tragó todo. Entré y cerré la puerta de un golpe, temblando. Arranqué el motor, pero la radio ya funcionaba, sola. Transmitió una canción susurrada y repetida, en un idioma que no conocía. Y en el panel donde se mostraba la temperatura exterior apareció una palabra: despierta. Desde entonces me he mantenido alejado de esa parte. Pero a veces, incluso en otras rutas, veo una vela sola al costado del camino. Sin explicación. Cuando esto sucede, la radio comienza a silbar nuevamente, incluso cuando está apagada. Y dentro del camión aparece una nueva foto, siempre reciente, siempre mostrando dónde he estado. Una noche me desperté con una vela encendida en el suelo de la cabaña. La cera todavía caliente y la llama parpadeando. Y una nota al lado: ella te vio. Después de esa madrugada, las fotos empezaron a aparecer con más frecuencia.
siempre en los momentos en que pensé que estaba solo. Durmiendo, conduciendo, incluso en el baño de una gasolinera, con la puerta cerrada. Como si alguien, o algo, me estuviera observando siempre desde un rincón invisible. Y las velas también. Ya encontré uno dentro del cajón del tablero, otro en el espejo retrovisor exterior. Y nunca se apagan. La llama es constante, como si no dependiera del oxígeno, como si fuera otra cosa. Una energía viva. Y cada vez que intento ignorarlo, algo sucede, un neumático revienta, el motor falla, la radio empieza a repetir mi nombre. Incluso busqué un sacerdote, un pastor, incluso un curandero. Uno de ellos me dijo que el altar parecía una especie de ofrenda para mantener algo alejado. Que las fotos y las velas sirvan de sello, de prisión, pero también de vigilancia. Que mientras me estén observando, algo más grande no podrá alcanzarme. Pero si todas las velas se apagaran, no sabría qué pasaría. Pero sería demasiado tarde. Le pregunté quién o qué era ese algo más grande, y simplemente respondió, no quieres saberlo. Pero él ya sabe de ti. Ahora llevo un encendedor en mi bolsillo. Todas las noches, antes de irme a dormir, reviso el interior de la cabina. Enciendo una vela y la dejo al lado de la cama. Solo para estar seguros. Aunque odio admitirlo. Porque cada vez que intento parar, algo vuelve a suceder. Y la última foto que apareció, pegada al parabrisas, era de mí durmiendo, con una figura borrosa de pie junto a la cama. La silueta era delgada, alargada y el rostro era solo una sombra. Pero los ojos, 2 puntos de luz. Como velas. Así que, si un día, en una carretera desierta, ves una secuencia de velas encendidas y sin nadie alrededor, no la sigas. No tocar. Y sobre todo, no borres. Porque algunas luces no iluminan. Ellos atrapan. Y cuando salen, lo que estaba afuera, entra. Estaba conduciendo por mi ruta habitual por la enero de 55, entre Bliteville y Memphis, un tramo que conozco como la palma de mi mano. Eran alrededor de las 4 de la mañana, cielo despejado, carretera vacía. El tipo de silencio que aprendemos a apreciar después de años de hacer autostop. Fue entonces cuando lo vi. En medio de un campo vacío, en el lado izquierdo de la pista, una casa. Madera oscura, techo inclinado, gran ventanal al frente con luz tenue. Eso no tenía sentido. He estado allí decenas de veces y nunca ha pasado nada. Solo maleza y una cerca vieja que ni siquiera se sostiene. Disminuí la velocidad. La curiosidad habló más fuerte. La casa parecía vieja, pero no abandonada. Tenía una energía extraña. El tipo de lugar que parece estar esperando a alguien. Estacioné el camión a la orilla y salí. Caminé hacia la entrada por un sendero que parecía haber aparecido de la nada. El aire allí era diferente, más frío, más denso. Como si hubiera atravesado una cortina invisible. La puerta de la casa estaba entreabierta. Lo toqué con mi dedo. Nada. No hay sonido. Solo ese leve crujido de la madera al ceder. Entré. El suelo crujió bajo mis pies, pero el resto de la casa estaba viva. No sé cómo explicarlo. No era polvo y telarañas como se esperaba. Fue organizado. Ordenado. Como si alguien hubiera vivido allí hasta ayer. Caminé lentamente, iluminando mi celular con la luz. Y luego llegué a la sala principal. Y me detuve. Las paredes estaban cubiertas de pinturas. Retratos. Todo de mí. En diferentes momentos de mi vida. A algunos los reconocí, de la infancia, de la adolescencia, de adulta. Pero lo más inquietante eran fotos recientes. Una de ellas fue tomada hace 3 días desde un ángulo dentro de mi propia camioneta. Traté de convencerme de que era algún tipo de broma. Alguien que me sigue, no lo sé. Pero cuanto más miraba,
más me fijaba en los detalles. Había cuadros que representaban escenas que nunca le conté a nadie. Momentos de infancia, lugares que visité sola. Y lo que es aún más extraño es que algunas fotografías mostraban momentos que aún no habían sucedido. Una de ellas, por ejemplo, mostraba mi camión detenido frente a una casa en llamas. Y detrás, mi cara mirando por la ventana de la casa. El mismo en el que estaba ahora. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí me dejó paralizado. Me giré impulsivamente, pero no había nadie. Intenté abrirlo, pero el mango estaba atascado, como si nunca se hubiera podido mover. El aire se volvió pesado de nuevo, como si la casa respirara conmigo. Regresé a la habitación y algo había cambiado. Una nueva imagen. Todavía húmedo, recién pintado. En ella, yo estaba parado exactamente donde estaba ahora, con la linterna apuntando hacia adelante. Fue imposible. La pintura incluso mostraba la expresión exacta de mi cara en ese momento. Toqué el marco y la madera se sintió cálida, como si hubiera sido terminada segundos antes. Subí las escaleras buscando una salida o alguna explicación. Los pasillos parecían extenderse más de lo que podían. Habitación tras habitación, todas llenas de mis pertenencias. Una gorra que perdí hace meses. Una foto rota que dejé en un restaurante en Ohio. Incluso una carta que nunca envié, guardada en un cajón. Era como si la casa hubiera recogido pedazos de mí a lo largo de los años. Como si me conociera mejor que yo mismo. Y al fondo de todo, una habitación con la puerta cerrada. Contuve la respiración, giré el pomo de la puerta y entré. En el centro de la habitación, una silla frente a un enorme espejo. Sobre la silla estaba mi ropa doblada, tal como suelo dejarla en la camioneta antes de irme a dormir. En el espejo, el reflejo mostraba la sala de la casa, no el dormitorio donde yo estaba. Pero yo estaba allí, de pie, mirando las pinturas. La imagen se movía en tiempo real, como una transmisión en vivo desde un lugar que ya había abandonado. Puse mi mano sobre el espejo y sentí un escalofrío recorrer toda mi columna. La reflexión se detuvo. Y el yo que estaba dentro poco a poco se volvió hacia mí. Bajé corriendo las escaleras, chocando contra las paredes y tropezando con las alfombras. La habitación ahora estaba vacía. Sin marco. Sin luz. El aire estaba quieto como si nada hubiera sucedido. La puerta principal se abrió sola. Salí corriendo, directo al camión. Cuando miré hacia atrás, la casa todavía estaba allí, intacta. Pero las luces se apagaron una tras otra. Y en el espejo retrovisor, vi mi sombra parada en la puerta, mirándome mientras huía. Solo que no era mi reflejo. Era alguien, o algo, usando mi imagen. Desde aquella noche nunca volví a ver la casa. He pasado por la misma situación varias veces. Nada más que malas hierbas y vallas viejas, tal como siempre fue. Pero algo cambió. Cada vez que miro por el espejo retrovisor durante mucho tiempo, siento como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero. Nunca veo con claridad, pero el reflejo se distorsiona, como si tuviera un contorno más, una sombra más. Y a veces oigo un crujido que viene de la cabina, como el sonido de un marco de fotos cayendo. Me he detenido varias veces para comprobarlo. Nunca hay nada. Pero una mañana encontré un cuadro nuevo apoyado en la puerta del pasajero. Era yo, durmiendo en la parte trasera de la camioneta. Cara relajada, pero ojos abiertos. Me llevé el cuadro a casa y lo quemé en el patio trasero. Pero el olor de la madera no era de pintura ni de barniz. Tenía el pelo quemado. Carne. Después de esto, empezaron a aparecer otros cuadros. Siempre en viaje. Uno nuevo cada semana. Algunos me muestran lugares en los que aún no he estado. Otros, en situaciones que no reconozco, pero que parecen recuerdos olvidados. Y uno de ellos, muestra la casa en ruinas. Y yo,
de pie en lo que quedaba de la puerta, vistiendo la misma ropa que vestía la noche en que todo comenzó. Hablé con un viejo camionero, de esos que lo han visto todo. Lo conté todo. Guardó silencio un rato y luego dijo, la casa es un espejo, compañero. Solo se les aparece a quienes ya están dentro. No lo entendí en ese momento. Pero ahora estoy empezando a aceptarlo. Quizás nunca me fui realmente. Quizás una parte de mí se quedó. Y lo que hay aquí afuera, conduciendo, viendo, viviendo, es solo un reflejo. Un duplicado que sigue la ruta que alguien, o algo, quiere mantener. Así que si un día ves en la calle una casa que nunca había estado allí, con una luz tenue y una puerta entreabierta, no entres. Porque algunas puertas no conducen a lugares. Conducir a versiones. Y cuando te ves en un cuadro, quizás sea demasiado tarde para saber quién está de ese lado. Había escuchado historias de camioneros mayores sobre un extraño tramo de la US 50 en medio del desierto de Nevada. Lo llamaban el silencio, como si fuera una curva o un puente, pero nadie podía explicar realmente dónde empezaba o terminaba. Simplemente dijeron, lo sabrás cuando llegues allí. Nunca lo tomé en serio hasta que me pasó. Eran poco más de las 2 de la mañana. Estaba solo en la carretera, cielo despejado, faros iluminando el asfalto durante kilómetros. Sin previo aviso, todo quedó en silencio. Al principio pensé que era un problema de motor. Miré los paneles, todo estaba normal. Pero el sonido desapareció. Total. Ni el rugido del camión ni el viento que sopla. Toqué la bocina instintivamente. Nada. Y lo más raro, empecé a ni siquiera escucharme a mí mismo. Golpeé el volante, chasqueé los dedos, incluso grité, pero no hubo sonido alguno. Mi respiración se volvió seca, ausente. Era como estar dentro de un vaso. Un mundo sin eco. La luz continuaba, el movimiento también, pero todo parecía filmado, como si estuviera mirando el camino y no viviéndolo. Miré el reloj. 2:12, seguí adelante, con una angustia en el pecho difícil de explicar. Un apretón silencioso. Y entonces vi un coche parado al costado de la carretera. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie dentro. Sin marcas de neumáticos, sin señales de accidente. Simplemente permanecía allí, como si lo hubieran olvidado. Pasé junto a él y miré por el espejo retrovisor. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. La carretera estaba completamente desierta. Y la sensación era que el tiempo no pasaba. Yo tampoco. Incluso viendo pasar el asfalto bajo los faros. Cuando el sonido regresó, fue como un golpe sordo. El viento golpeaba el cristal, el motor rugía con fuerza, como si hubiera bloqueado todo en su lugar a la vez. El reloj marcaba las 4:36. Pero estaba seguro de que habían pasado 20 minutos como máximo. Revisé el tacógrafo, había más de 100 millas en el reloj. Sin memoria. Sin conciencia. Solo ese vacío en medio del camino que se traga el tiempo, el sonido, la lógica. Me detuve para intentar entender. Y vi algo en el tablero que nunca había visto antes, una pequeña mancha negra. Me gusta el gris. Lo toqué. Hacía frío. Pegajoso. Y por alguna razón, me dio escalofríos. Intenté olvidarlo, continuar mi viaje como si solo hubiera sido un cansancio, un lapsus mental, pero permaneció conmigo. Comencé a preguntar discretamente a otros conductores. La mayoría fingió no saberlo, pero unos pocos, cuando fueron más abiertos, confesaron. Dijeron que ya habían pasado por lo mismo. El sonido desaparece. El tiempo distorsiona. Uno de ellos dijo que después de pasar, su radio solo captaba una estación, una grabación continua de silencio. Otro dijo que vio su propio camión venir en dirección opuesta. Pero nadie lo cree y por eso dejan de hablar. Se callaron.
como si el silencio de aquella sección nos siguiera. Unas noches después volví a pasar por allí. Por impulso. Quería confirmar si era real o solo estaba en mi cabeza. Entré en la sección con todo encendido, la radio a todo volumen, las ventanas abiertas y la música sonando. Y cuando llegué allí, todo desapareció nuevamente. Exactamente igual que antes. Pero esta vez, algo cambió. Vi una figura. Detenido en medio de la carretera, más adelante. No tenía rostro, solo un cuerpo alto, cubierto por una especie de manto oscuro que ondeaba sin viento. Yo seguía haciéndome más pequeño, sin querer parar, pero la figura no se movía. Cuando pasé por allí desapareció. Como si hubiera sido absorbido por la carretera. Más adelante, la luz del tablero parpadeaba durante 3 segundos. Cuando regresó, había algo escrito donde aparecía el consumo de combustible, ¿lo escuchaste? No fue un error del sistema. La fuente era diferente, más rústica. Como si hubiera quedado grabado en la pantalla. Me detuve de nuevo. Miré la carretera. Nada. Pero esta vez, me di cuenta de un detalle, marcas de neumáticos en el suelo, en un círculo. Como si alguien, o algo, hubiera pasado por encima de mi camión. Huellas. Ninguno. Ni siquiera es mío. El polvo del desierto parecía intacto. Y luego, en el asiento trasero, un sonido suave. Un chasquido. Como un susurro que nunca salió de la boca. Intenté grabar, filmar, cualquier cosa. Pero todos los dispositivos estaban bloqueados. Celular congelado, radio muerta, GPS girando sin rumbo. Solo volvió a la normalidad cuando me fui de allí. Y nuevamente el reloj marcó más de 2 horas perdidas. Pero lo más extraño fue el sueño que tuve esa misma noche. Yo estaba en la cabina, conduciendo, y afuera había varias figuras paradas al costado del camino. Todos se dieron la espalda y quedaron inmóviles. Pero todos, igual que yo. Como si fueran reflejos en carne. Y todos miraron un punto en el vacío, donde el sonido no existía. Ahora, cada vez que paso por esa carretera, siento un peso incluso antes de llegar allí. El camión reduce ligeramente la velocidad, como si también recordara. Los espejos tiemblan, la radio crepita y el silencio empieza a formarse mucho antes del punto en que todo desaparece. No importa la hora, el clima o la dirección del viaje. El vacío siempre está ahí. Espera. Y cada vez, sucede algo nuevo. Una figura que no debería estar, un hueco en el tiempo, un sonido que no encaja. Y últimamente he empezado a notar algo más, cuando miro por el retrovisor en medio de este tramo, a veces no veo nada. Sin camino. Sin luz. Solo oscuridad. Como si estuviera flotando. Fui en busca de discos viejos. Quería saber si había pasado algo allí, un accidente, una desaparición, alguna pista. Solo encontré un artículo de periódico de 1971, sección cerrada por tiempo indefinido tras desaparición de convoy de 3 camiones. Nunca fueron encontrados. Y nadie supo nunca cómo desaparecieron los vehículos sin dejar rastro. La carretera fue reabierta meses después, sin explicación oficial. Desde entonces, todo el mundo ha evitado hacer comentarios. Es como si fuera un secreto pactado entre quienes cruzan ese desierto. Esta semana, un camionero me envió un mensaje. Dijo que había oído hablar de mí y que había visto lo mismo. Pero lo que dijo a continuación me puso la piel de gallina: un día, no volverás. Un día, el silencio perdurará. Dijo que a veces sueña con el sonido del motor al ralentí. Que su reloj estuvo estancado en las 3:17 durante 4 días y nadie se dio cuenta. Que los espejos de su camioneta dejaron de mostrar reflejos. Y cada vez que se ve reflejado en ellos, es diferente. Como si algo intentara recordar cómo era. Entonces, si estás conduciendo en mitad de la noche y de repente todo queda en silencio, detente. No camines más.
Porque el sonido es lo último que te conecta con el mundo. Y cuando desaparece, tal vez no sea solo el camino el que te traga. Quizás sea el tiempo mismo. El espacio en sí. Y lo que vuelve de allí, no siempre eres tú. Lo conocí la primera vez que me detuve en una gasolinera abierta las 24 horas en la zona rural de Arkansas. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, solo quería un café y estirar las piernas. Y allí estaba él, sentado en aquellas mesas de cemento afuera, solo, mirando la carretera. Delgado, alto, ligeramente encorvado, vestía siempre la misma chaqueta oscura y pantalones viejos que parecían descoloridos por el tiempo. Me saludó con un ligero gesto, sin sonreír. Lo que me llamó la atención fue que cuando regresé al camión media hora después, todavía estaba en la misma posición. Propiedad. Solo los ojos siguiéndome. Me pareció raro pero bueno. Puede que sea costumbre. Pero luego comencé a notar un patrón. Cada vez que paraba en una gasolinera diferente, en otro estado, en otro momento, allí estaba. El mismo hombre. La misma postura. La misma mirada fija en la carretera. Al principio pensé que era alguien parecido, una coincidencia. Pero no fue así. Era él. Había algo en sus ojos que no podías olvidar. Como si lo viera todo el tiempo. En una de las paradas, decidí preguntarle su nombre. Él respondió con incómoda calma, hace tiempo que no lo uso. Nos quedamos en silencio por unos segundos. No entablaba conversación, pero tampoco parecía sorprenderse nunca de que se le acercaran. Como si ya supiera que iba a hablar con él. Cuando le pregunté qué hacía allí, simplemente dijo, estoy esperando. Alguien vendrá. Pronto. Le pregunté en broma si era una especie de vigilante de carreteras, y me respondió, la carretera no. Lo que viene por ella. Eso me hizo sentir incómodo. No por lo que dijo sino por el modo en que lo dijo. Como alguien que lleva consigo un viejo, muy viejo secreto. Empecé a evitarlo. Cambié de carril, me detuve en otras ciudades. Aún así, siempre reaparecía. En una silla de plástico detrás de la gasolinera. Inclinado a la sombra de un camión apagado. Una vez lo vi parado al costado del camino, donde no había apoyo ni iluminación. Sola, mirándome. Cuando lo pasé, vi por el espejo retrovisor que giraba lentamente y volvía a encarar el asfalto. Como marcando territorio. Como si hubiera invadido algo que él custodia. Hubo una noche que no pude ignorarlo. Me detuve en una gasolinera en Utah, justo en el medio de la nada. Cuando bajé, él ya estaba allí, apoyado en un pilar, mirando al cielo. La luna llena hizo que su rostro brillara más de lo habitual y, por primera vez, vi que no parpadeaba. Los ojos abiertos, secos, quietos. Como si dormir fuera una función que ya no tenía. Me acerqué a él y le dije directamente, ¿por qué siempre apareces? Respondió sin cambiar de tono, no soy yo quien aparece. Eres tú quien regresa. Pregunté quién era esa persona que estaba esperando. Él simplemente respondió, alguien que dejó de correr. A partir de ahí todo se volvió extraño. Empecé a tener sueños sobre él. Siempre el mismo escenario, estoy conduciendo y veo al hombre parado en la carretera. Pero en el sueño, él me llama. No hablar. Simplemente apunte hacia adelante. Como si estuviera mostrando el camino. Y en el fondo hay algo que nunca veo con claridad. Una figura, una luz, una estructura que se mueve. Cuando me despierto, siempre siento como si hubiera estado conduciendo durante horas, aunque no me haya movido. Y lo más aterrador, el camión a veces está en punto muerto, con el motor en marcha. Como si alguien hubiera tomado el volante. Se lo dije a otro camionero en un bar. Se quedó en silencio, dejó su bebida y se fue. Días después, encontré a este mismo tipo al costado de la carretera, con el capó abierto. Me detuve para ayudar.
Él no me reconoció. Hablaba como si hubiera olvidado quién era. Él simplemente seguía diciendo, me encontró. Dijo que soñó con una figura parada al costado del camino, y que cada vez que intentaba salir de la ruta, el camino cambiaba. Siempre me llevaba al mismo lugar. La misma posición. La misma noche. La misma vigilia. Me encontré con ese hombre nuevamente hace 2 noches. No dije nada, simplemente me entregó un trozo de papel. Un mapa dibujado a mano con varias paradas marcadas. Todos eran lugares en los que había estado antes. Todas las fechas coincidieron las noches que lo vi. En la última parada, el periódico tenía una frase, aquí te detienes. Y allí, junto al punto marcado, había un dibujo sencillo. Un camión vacío, con una figura sentada detrás del volante, sin rostro, sin nombre. Solo sombra. La noche siguiente llegué al punto final del mapa. Una zona aislada en Colorado, cerca de un sendero que ni siquiera el GPS muestra correctamente. Solo campos abiertos, sin nada más que camino y silencio. Cuando estacioné el camión, él ya estaba allí. Sentado en una roca, como si hubiera estado esperándome desde siempre. Esta vez me acerqué sin decir nada. Él tampoco habló. Él simplemente se levantó, me miró atentamente y dijo, ahora lo entiendes. No respondí. Pero lo entiendo. Que no es un hombre común y corriente. Nunca lo fue. Él es el último punto de parada. El punto de referencia. ¿Qué les espera a todos aquellos que cruzan demasiado la línea entre el camino y el tiempo? Regresé a la camioneta y, por impulso, le tomé una foto a través de la ventana. Cuando miré la imagen en mi teléfono, nada. La silla estaba allí, el suelo marcado, pero él no. Como si nunca hubiera existido. Como si mi memoria fuera la única prueba. Desde entonces, la imagen no ha salido de la galería. He intentado eliminarlo varias veces. Siempre vuelve. Ahora, cada vez que abro mi teléfono, se ve un poco diferente. La silla se aleja, el cielo se oscurece, una silueta aparece en el horizonte. Como si la imagen se estuviera completando sola. Todavía conduzco, pero con menos frecuencia. Porque cada vez que me detengo, él está en algún lugar. A veces solo veo la sombra. A veces la chaqueta oscura. Una vez lo sentí sentado en la cama de la cabina mientras intentaba dormir. No vi, no oí. Pero yo lo sabía. Como si estuviera esperando a que me cansara. Que dejaría de huir. Porque al final el camino no es solo el destino. Está hecho de encuentros. Y uno de ellos, es con quien nunca se acuesta. Con alguien que nunca se va. Con alguien que siempre sabe dónde estarás. Entonces, si usted es un conductor de camión y un día ve a un hombre parado en el mismo lugar, aunque nunca lo haya visto antes, no pregunte quién es. Pregúntale si ya te está esperando. Y si dice que sí, quizás sea demasiado tarde para cambiar de rumbo.